He visto a gente tirar 15.000 euros a la basura en plantas exóticas y pavimentos de catálogo, solo para que su jardín siga pareciendo el patio trasero de una ferretería vieja. El dinero no compra la elegancia, la compra el criterio, y la diferencia entre un espacio que respira lujo y uno que grita desorden suele medirse en centímetros, no en miles de billetes. Llevo 15 años diseñando exteriores. Desde pequeños patios urbanos hasta fincas de varias hectáreas, y he notado un patrón que nunca falla. Existe una verdad incómoda que los centros de jardinería no te van a contar. La mayoría de los jardines caros lo parecen porque respetan 10 reglas visuales que el cerebro humano interpreta como estatus y orden. No es magia, es psicología aplicada al paisaje. Estuve en una parcela de una urbanización de lujo la semana pasada y, sinceramente, los materiales eran mediocres, pero el diseño seguía unas pautas tan estrictas que cualquier vecino juraría que allí se invirtieron fortunas. Tú puedes lograr exactamente lo mismo sin pedir un préstamo, si sabes dónde mirar y qué herramientas tocar primero. Número 10. Bordes claramente definidos. Levántate ahora mismo, ve a la ventana y mira dónde termina tu césped y dónde empieza la zona de plantas. Si esa transición es una mancha borrosa de tierra, raíces y hierba que invade el camino, tu jardín está enviando un mensaje de abandono, por muy cara que haya sido la barbacoa que compraste el verano pasado. El ojo humano busca límites. Cuando los encuentra limpios, interpreta que hay un dueño al mando, que cada centímetro está pensado. Es lo que llamamos en el sector el perfilado, y es la tarea que más impacto genera por cada euro invertido. Recuerdo perfectamente un trabajo en un jardín delantero de una casa unifamiliar. La dueña se había gastado cerca de 4.000 euros en rosales de colección y arbustos de bola, pero el espacio se sentía sucio, sin terminar. Me llamó desesperada porque quería cambiar todo el suelo. No tocamos ni una sola planta. Cogimos un cortabordes manual de media luna, de esos que cuestan 35 euros en cualquier tienda de bricolaje, y dedicamos 4 horas a recortar una línea tensa y profunda de unos 8 centímetros de profundidad, separando el césped de la corteza de pino. El cambio fue tan drástico que me llamó a la semana siguiente. Los vecinos se paraban a preguntarle si había contratado a un equipo de paisajismo nuevo. Nada había cambiado, solo la nitidez de la línea. El cerebro lee los bordes antes que el color. Mantener esa zanja limpia 3 o 4 veces al año te cuesta 0 euros y cambia la percepción del valor de tu propiedad de forma inmediata. Número 9. Consistencia de materiales. El error que veo en el 90% de las casas que visitó es el efecto muestrario. Un poco de ladrillo recuperado aquí, una zona de grava blanca allá, un trozo de madera tratada para el borde y macetas de terracota mezcladas con plástico gris. Individualmente, quizá cada cosa te guste, pero juntas crean ruido visual. Y el ruido visual es el enemigo mortal del lujo. Los jardines que parecen de revista se mantienen fieles a una paleta de 2, máximo 3 materiales en todo el recorrido. Repetición es igual a intención. Y la intención se percibe como diseño profesional. Hace un par de años estuve en una reforma donde el presupuesto era, literalmente, inexistente. El jardín tenía 5 tipos de borduras diferentes acumuladas durante décadas. Lo que hicimos fue drástico pero efectivo. Arrancamos todo lo que no fuera piedra natural gris, que era el material del porche principal. Quitamos las maderas podridas, las vallas de plástico verde y los trozos de pizarra sueltos. Al unificar todo con bordillos de granito sencillos de 10 por 10 centímetros, el jardín ganó una estructura que parecía haber costado el triple. No necesitas comprar cosas nuevas. A veces, el secreto para que tu jardín parezca dinero serio es simplemente retirar todo lo que no encaja con el material principal. La coherencia visual calma el cerebro y eleva el estatus de cualquier espacio exterior al instante. Gastar dinero en muchas plantas pequeñas es el camino más rápido para que tu jardín parezca un vivero descuidado en lugar de un refugio de lujo. La mayoría de los propietarios cometen el error de pulverizar su presupuesto. Compran 30 arbustos de 10 euros cada uno y los esparcen por todo el perímetro.
El resultado es un ruido visual verde donde el ojo no sabe dónde aterrizar. En el paisajismo profesional, sabemos que el cerebro necesita un anclaje, un lugar donde descansar la vista para que el resto del espacio cobre sentido. Si vas ahora mismo al fondo de tu parcela y ves un batiburrillo de hojas sin un protagonista claro, estás desperdiciando el potencial de tu propiedad. He trabajado en proyectos donde el cliente había invertido 3.500 euros en plantas de porte bajo y el jardín seguía viéndose plano, sin alma. Lo que hicimos fue una maniobra de rescate. Eliminamos 20 de esos arbustos mediocres y destinamos 650 euros a un solo ejemplar de olivo, Olea europaea, de 20 años, con un tronco retorcido y con carácter. Lo colocamos en el eje visual principal desde el salón. De repente, las plantas baratas que quedaron alrededor empezaron a parecer parte de una composición deliberada. Es la regla del anclaje visual. Un solo elemento de gran escala dicta el valor percibido de todo lo que le rodea. Un árbol multicaudal, como un abedul de 3 metros, crea una estructura que 30 plantas de maceta de 5 litros nunca podrán imitar. No compres más relleno. Ahorra durante 3 meses y compra una sola pieza que obligue a la gente a detenerse. ¿Por qué permites que tu jardín desaparezca por completo en cuanto el sol se pone? Perdiendo el uso de tu inversión durante la mitad del día. La iluminación es el factor que más diferencia a un aficionado de un diseñador, y casi todos los particulares lo hacen mal. Instalan focos potentes de 50 vatios en la fachada que proyectan una luz blanca y fría, creando sombras duras que parecen de un aparcamiento de supermercado o de una zona de alta seguridad. Esa luz mata la atmósfera y achica el espacio. Un jardín caro no se ilumina para ver el suelo. Se ilumina para crear capas de profundidad que el ojo pueda recorrer desde la seguridad del interior de la casa. La regla de oro de los profesionales es nunca bajar de los 2700 Kelvin. Esa es la temperatura del color que emula la calidez de una puesta de sol o de una chimenea. Estuve en una terraza donde el dueño se quejaba de que el espacio era poco acogedor de noche. Tenía 2 proyectores halógenos que devoraban 300 vatios. Los sustituimos por un sistema de baja tensión de 12 voltios con 8 picas LED de solo 3 vatios cada una, colocadas estratégicamente para iluminar los troncos de los árboles desde abajo, lo que llamamos uplighting. El coste del material no superó los 400 euros y la instalación se hizo en una mañana sin abrir zanjas profundas. Al iluminar el perímetro y dejar el centro en una penumbra suave, el jardín pareció ganar 10 metros de... El profano busca brillo, el profesional busca contraste y calidez. Una clienta me llamó hace meses porque vivía en una zona urbana preciosa, pero el ruido constante del tráfico y la unidad de aire acondicionado del vecino hacían que su jardín se sintiera estresante y barato. El silencio absoluto en un exterior es casi imposible, pero el cerebro humano tiene una debilidad que podemos explotar: la capacidad de filtrar sonidos molestos si le damos una frecuencia más agradable en la que centrarse. Una fuente de agua en movimiento no es solo un adorno, es una herramienta de ingeniería acústica que cambia la química de tu cerebro al instante de cruzar el umbral. Mucha gente instala estanques de agua estancada que terminan siendo un nido de mosquitos y algas en menos de 15 días. Eso comunica descuido. El truco está en el movimiento. En aquel patio urbano instalamos una lámina de agua de acero inoxidable de 60 centímetros de ancho empotrada en un muro existente. Usamos una bomba sumergible de 1500 litros por hora que consume menos que una bombilla antigua. El sonido del agua cayendo sobre una cama de cantos rodados negros anuló por completo el zumbido de la carretera. La inversión total fue de unos 380 euros en materiales. Aplicamos la relación de enmascaramiento. Para ocultar un ruido ambiente de 50 decibelios, no necesitas un estruendo, solo una fuente constante, que esté 5 decibelios por encima en una frecuencia blanca. El resultado no fue solo visual. El jardín pasó de ser un lugar de paso a un santuario privado donde no podías oír nada del mundo exterior. Es ese sonido el que le dice a tus invitados, antes de que abran los ojos, que están en un espacio de una categoría superior.
El cerebro humano es perezoso por naturaleza y busca constantemente atajos para procesar la información visual. Cuando entras en un espacio exterior, tu sistema nervioso escanea el entorno en busca de patrones. Si encuentra caos, se estresa. Si encuentra orden, se relaja y asocia ese orden con un alto valor económico. Por eso, el número 5 en nuestra lista es la simetría y la repetición. No necesitas ser el dueño de un palacio francés para aplicar esto. La simetría comunica que hay un diseño deliberado, que alguien ha tomado el control del caos de la naturaleza. Es lo que en paisajismo llamamos el ritmo visual. La repetición de un mismo elemento a intervalos regulares para guiar el ojo por un camino predeterminado. Trabajé en una casa de clase media donde la entrada principal se sentía raquítica. El propietario había colocado una maceta de barro a un lado y un banco de madera al otro. Visualmente, la casa parecía coja. Convencí al dueño para que quitara el banco y comprara una segunda maceta idéntica a la primera, de unos 60 centímetros de diámetro. Plantamos 2 bojes, Buxus sempervirens, podados en bola perfecta. El coste total de la operación fue de 120 euros y nos llevó 40 minutos de trabajo. Cuando terminamos, la fachada de la casa parecía haber ganado en presencia arquitectónica. La simetría actúa como un multiplicador de valor. Si tienes un camino, no pongas 10 plantas distintas a cada lado. Pon 5 iguales en cada borde, separadas exactamente por 120 centímetros. Ese rigor métrico es lo que el ojo interpreta como lujo. No es que las plantas sean caras, es que la disciplina de su colocación lo es. Número 4. La escala de las macetas y contenedores. Este es el punto donde la mayoría de la gente falla estrepitosamente por una cuestión de logística. Es más fácil meter en el coche una maceta de 30 centímetros que una de 90. Pero llenar tu patio de macetas pequeñas es el equivalente visual a llenar tu salón de figuritas de porcelana baratas. Crea un efecto de ruido de fondo que abarata el espacio. La regla profesional es la proporción inversa. Cuantos menos elementos tengas, más grandes deben ser. Un solo contenedor masivo, de esos que requieren 2 personas para ser movidos, tiene 10 veces más impacto que 20 macetas pequeñas esparcidas por el suelo. Recuerdo a un cliente que tenía una terraza preciosa, pero llena de unos 15 maceteros de plástico imitación terracota, todos de diferentes alturas. El espacio parecía un trastero al aire libre. Le obligué a deshacerse de todo y compramos solo 3 grandes cubos de fibrocemento gris antracita, de 80 centímetros de altura cada uno. Gastamos unos 450 euros. Colocamos los 3 en línea, creando una barrera visual limpia. Al reducir el número de objetos pero aumentar su escala, la terraza pasó de parecer un rincón descuidado a un salón exterior de alto nivel. Cuando elijas un contenedor, busca materiales que tengan peso visual. Piedra natural, metal corten o cerámica esmaltada pesada. Si una maceta parece que puede volcarse con un soplo de viento, es que es demasiado pequeña para tu jardín. El lujo se siente sólido, se siente permanente. El número 3 desafía directamente tu intuición sobre el espacio. La mayoría de las personas piensan que, para que un jardín parezca más grande, hay que mantenerlo abierto para verlo todo de un vistazo. Error. Si puedes ver el final de tu jardín desde la puerta de atrás, tu cerebro lo procesa como un espacio limitado y por tanto pequeño. Los jardines más caros del mundo están diseñados como una secuencia de habitaciones o espacios definidos. Se trata de usar la perspectiva fraccionada. Al dividir el jardín, obligas al visitante a recorrerlo, a descubrir qué hay detrás de ese seto o de esa celosía. El misterio genera una sensación de infinitud que el dinero no puede comprar directamente. Estuve en una parcela estrecha y alargada, de unos 40 metros de fondo, que parecía un pasillo de aterrizaje. El dueño estaba frustrado porque sentía que no tenía ni jardín, solo un trozo de tierra. Lo que hicimos fue fragmentar el recorrido. Instalamos una estructura de pérgola sencilla a los 15 metros y plantamos un seto bajo de tejo, Taxus baccata, a los 25 metros, dejando solo un hueco de paso de 1 metro de ancho. Invertimos unos 600 euros en madera y plantas.
6 meses después, el jardín se sentía inmenso. Al no poder ver el fondo desde la casa, el cerebro asume que hay mucho más por explorar. No necesitas muros de hormigón. Una simple línea de gramíneas altas, como la Miscanthus sinensis de 120 centímetros de altura, puede servir para crear esa división. Estás vendiendo una experiencia de descubrimiento, no solo un trozo de césped. El lujo es tener lugares donde esconderse, rincones que no se entregan al primer vistazo. Si zonificas tu jardín según su uso, una zona de lectura, una de comedor y una de contemplación, elevarás su valor percibido de forma exponencial, sin haber cambiado ni un solo metro cuadrado de su superficie real. El número 2 de esta lista envía una señal de valor tan potente que ninguna cantidad de muebles de diseño o iluminación cara puede igualar de forma rápida. Se trata de la vegetación madura o semimadura. No hay nada que comunique estatus en un exterior como el tiempo, y nada simboliza mejor el paso de las décadas que un árbol con un tronco grueso o una copa que ya proyecta una sombra real donde puedes sentarte a leer. En el mercado del lujo, el tiempo es la moneda más cara de todas. Cuando compras una planta pequeña de 15 euros, estás comprando una promesa. Cuando inviertes en un ejemplar semimaduro, estás comprando una realidad inmediata, que transforma la escala de toda tu propiedad. La razón por la que esto funciona se debe a lo que yo llamo la causa invisible, el efecto de pertenencia. Un jardín con plantas recién puestas parece una imposición sobre el terreno, algo que se ha pegado encima. Sin embargo, un ejemplar maduro parece que la casa se construyó respetando su presencia. Eso genera una atmósfera de permanencia y solidez que el cerebro asocia con las fincas históricas y el dinero antiguo. Recuerdo una reforma integral en la que la propietaria estaba obsesionada con comprar cientos de plantas perennes pequeñas para llenar cada hueco. El jardín se veía crudo, expuesto y sinceramente algo barato. La convencí para que detuviera todas las compras y desviara 1.800 euros de su presupuesto de 5.000 a un solo ejemplar, un Arbutus Unedo madroño de porte ejemplar, con una estructura de ramas ya formada y una altura de 3,5 metros. Tuvimos que contratar una pequeña grúa de 150 euros la hora para colocarlo en su sitio, un rincón estratégico que se veía desde el comedor principal. En cuanto el árbol tocó el suelo y sus ramas se recortaron contra el cielo, todo el jardín alrededor, que apenas tenía plantas de 30 centímetros, empezó a parecer que llevaba allí 5 años. El árbol ancló la casa al suelo. La dueña me confesó meses después que sus invitados siempre comentaban lo mismo. Qué suerte haber tenido este árbol aquí antes de construir. No sabían que lo habíamos plantado un martes por la mañana en menos de 3 horas. El truco es no dispersar el presupuesto. Es preferible tener un jardín un poco más vacío, pero con una pieza central que tenga gravedad visual. Un árbol con un perímetro de tronco de 20 o 25 centímetros cambia la percepción de tu código postal mucho más que 50 macetas pequeñas. Llegamos al número 1. El secreto que separa a los jardines que solo lucen bien en las fotos de verano de los que exudan calidad durante los 12 meses del año. Se trata de la estructura fuerte, lo que los profesionales llamamos los huesos del jardín. Imagina tu espacio en un día gris de enero. Las flores han desaparecido, las hojas han caído y solo queda la tierra desnuda. Si en ese momento tu jardín parece un solar abandonado, es que no tienes diseño, solo tienes decoración temporal. Pero si en enero todavía ves líneas claras, formas geométricas recortadas por la escarcha y caminos perfectamente definidos, entonces tiene un jardín de clase mundial. La estructura es el esqueleto sobre el que se apoya todo lo demás. En el diseño de alto nivel, dedicamos el 70% del tiempo a pensar en los elementos permanentes y solo el 30% a las flores. Esto funciona porque la estructura proporciona orden visual cuando la naturaleza está en su momento más caótico. Hablo de setos de Taxus baccata, tejo, podados con precisión quirúrgica, de bolas de Ilex crenata que mantienen su verde oscuro y denso todo el año, o de muros de piedra seca que marcan desniveles con autoridad. Estuve en una parcela donde el dueño se sentía deprimido cada invierno.
Su jardín era una explosión de colores en julio, pero en diciembre era un desierto de palos secos. Lo que hicimos fue una intervención estructural. Instalamos una hilera de Carpinus betulus, Scarpe, para crear un eje visual y colocamos 3 esferas de boj de diferentes diámetros, 60, 80 y 100 centímetros cerca de la entrada. Redefinimos los bordes del camino con borduras de acero galvanizado de 5 milímetros de espesor. El siguiente febrero me envió una foto de su jardín bajo una capa de nieve fina. Las líneas de los setos y las formas de las esferas creaban una escultura natural impresionante. El jardín no necesitaba flores para ser bello. Su belleza residía en su geometría. Tu plan de acción para hoy es sencillo pero revelador. Haz una foto de tu jardín desde la ventana principal de la casa. Luego, pásala a blanco y negro y súbele el contraste. Si lo que ves es una mancha gris sin formas claras, necesitas estructura. Antes de comprar una sola semilla la próxima primavera, invierte en arbustos de hoja perenne que admitan poda formal. Crea un seto que marque una dirección o coloca 3 formas topiarias en un lugar donde el ojo necesite un punto de referencia. La estructura es lo que hace que una propiedad parezca patrimonio y no un simple patio. Es la diferencia entre un edificio con buena arquitectura y una caseta con adornos pegados. Sé perfectamente que después de ver esto habrás reconocido 2 o 3 puntos en los que tu jardín está fallando ahora mismo. No te agobies. Es lo más normal del mundo. Incluso los mejores paisajistas tenemos rincones en nuestras casas que necesitan una revisión de bordes o una maceta con mejor escala. Lo importante es que ahora ya no ves tu exterior como un conjunto de plantas, sino como una serie de decisiones de diseño que puedes controlar. Muchos de estos cambios, como el perfilado de los bordes o la unificación de materiales, puedes empezarlos este mismo fin de semana con las herramientas que ya tienes en el garaje. No se trata de cuánto dinero tienes en la cuenta, sino de cuánta intención pones en cada línea y en cada volumen de tu espacio. El jardín perfecto no es el que más cuesta, sino el que mejor cuenta la historia de quién vive en él. Si este análisis te ha servido para mirar tu casa con otros ojos, suscríbete, porque tenemos mucho más contenido técnico y real preparado en la compañía del jardín. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 puntos vas a atacar primero. Los leo todos y me interesa saber qué reto tienes entre manos. Nos vemos en el próximo video.